ens n'anem com cada dimarts, amb AC9, el llenguatge no verbal. I ja tenim, em sembla, si no m'equivoco, a Lorena Bajo connectada, suposo. Hola. Muy buenos días. ¿Qué tal, Lorena? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú, Elena, cómo va todo? Pues muy bien, aquí que nos hemos puesto al día del cine vintage de antes. Oye, Sí. Lorena, ¿de qué vamos a hablar hoy? De la relación entre el deporte y la comunicación no verbal. Eso es. Hoy venimos a hablar del gran vínculo que hay entre la comunicación no verbal y el deporte. Pues dentro del deporte siempre tenemos muchas emociones que expresamos con nuestro cuerpo, sobre todo nuestra expresión facial. Ah, muy bien. Pues empezamos por donde tú digas. Yo quiero empezar por ver un poco los estudios que hay sobre este tema. Ya Darwin en su momento fue el primero que empezó ahí a enredar para conocer todo, pero sí que quiero destacar a David Matsumoto, que es un psicólogo que también era campeón de judo, fue coach, de hecho le nombraron mejor coach de 2003, Sí. y aquí es donde encontramos una de las primeras ocasiones en las que se hace un estudio de campo sobre este tema. Ah, Porque este señor, que es un fenómeno, y que lo que hizo fue, él iba de entrenador de judo a las Olimpiadas de los Juegos Olímpicos del 2004, Sí. o sea, hace 4 días, como quien dice, y realmente este hombre pidió al fotógrafo que hiciese fotografías a todos los atletas, 84 atletas de 35 países, que esto es súper importante dentro de este estudio, claro. y ganaran o perdiesen, ¿vale? ¿Qué encontramos aquí? Por eso quiero que se vea muy bien este caso, porque luego podremos hablar de más comunicación no verbal, pero la expresión facial, lo que demuestra David Matsumoto en este estudio, es que independientemente de tu cultura, de tu nacionalidad, de tus raíces, todos los que ganaban mostraban la misma expresión de alegría, con una gran sonrisa, moviendo las mismas partes de la cara, y todos los que perdían, pues asco, tristeza, también de la misma manera. O sea que al final el lenguaje no verbal olímpico podría ser para todas las culturas y todos los países. Eso es universal. Al final lo tenemos integrado en nosotros, seamos de la raza que seamos, o sea, da igual de dónde hayamos estado, que siempre vamos a expresar la alegría con las mismas expresiones faciales. Claro. Entonces, sí que lo que nos lleva es que dentro del deporte, que es una emoción auténtica, porque tú estás en una competición, es decir, es espontánea, no es que te diga un familiar, ponte tieso y sonríe, ¿vale? Claro. Es que realmente estás sintiéndola de corazón, y ahí es donde podemos definir que las emociones auténticas llevan esas expresiones faciales. Entonces, dentro de las emociones primarias, él pudo demostrar con una investigación de campo, además no preavisada, que efectivamente eran emociones auténticas, que sucedía esto. Pero además, este psicólogo lo que estudió fue también en las Paralímpicas, es decir, en personas ciegas, sean de nacimiento o no, se vio que efectivamente incluso personas ciegas de nacimiento, cuando están compitiendo y además ganan o pierden, muestran las mismas expresiones faciales que cualquier otro atleta o deportista. Caray, qué curioso. Claro, es que al final ahí es donde demostramos que esa comunicación no verbal de las expresiones faciales por las emociones primarias, que bueno, en la película del revés, que es de dibujos animados muy bonita, nos lo muestra. La alegría, la tristeza, el asco, el miedo, claro, la ira, eso es. Entonces, ahí es donde sí que todos los humanos podemos decir que seamos de la raza que seamos, basándonos en este estudio dentro de los muchos que pueda haber paralelos, pero este fue uno muy clave hace 20 años realmente, de hecho se publicó en 2006, si no me falla la memoria, en 2004 fueron los Juegos Olímpicos, 20.000 fotografías de estos atletas de 35 países, 2006, después de todo el análisis durante 2 años, pudo mostrar con este estudio que efectivamente las emociones primarias tienen las mismas expresiones faciales. Caray. Oye, qué... Claro, y aquí
es la importancia de también ese autocontrol. Claro. Porque si tú estás en una competición y entonces tu oponente va a entender que tú estás triste o alegre, puede utilizar en su beneficio o en su contra. Eso es. Ahí es donde queremos ver cómo podemos unir este estudio para nosotros como atletas, bueno, cualquier persona, como si es un juego con los amigos donde te has apostado quién paga la siguiente ronda. Realmente final, ahí te estás jugando algo. Claro, necesitas también incluso un autocontrol de las emociones no verbales. Eso es, tanto el autocontrol como el observar al que tienes delante. ¿Cuántas veces hay, pues yo qué sé, por poner un ejemplo en el pádel, que ahora está muy de moda, estás jugando y te dicen, el de la derecha está enfadado, tiene la ira, se le ve la ira, tíraselas a él porque ahora no controla y entonces va a ir más fuerte. Entonces vas a ver a dónde puedes atacar por las expresiones faciales del contrario. Claro. Por lo tanto, también controla las tuyas para no dar pistas, ¿vale? Ni despistas ni despistas. Es decir, puedes utilizarlo en tu favor y no hacer que el otro pueda beneficiarse de ello. Claro, al final es esto, ¿no? Es lo que decimos siempre, observar muchísimo. Observar muchísimo y volvemos a lo mismo. El control de las emociones va a mostrar esa expresión facial. Ahí es donde entraría lo que se llamaría inteligencia emocional, que no vamos a ir ahora al caso, daría para otra intervención en nuestro fantástico programa, pero sí que es cierto que cara a las competiciones, una de las cosas que hay que controlar es esa cara de póker, porque el deporte puede ser incluso eso, en ajedrez o en póker, en cualquier otro... Claro, deporte. pero es que me imagino que entonces para los entrenadores de los equipos es muy importante ese punto. Para tener estrategias. Claro, también deberían de enseñar a, pues ocultar un poco, a trabajar esas emociones de cada jugador. Efectivamente. De hecho, aquí, traigo un vídeo de un ejemplo de Cristiano Ronaldo, nos guste más o menos como jugador y demás. Al final es una persona que, si podemos poner el vídeo... Vamos a ver primero el vídeo y luego lo comentamos. Venga, genial. Venga, vamos a verlo. Ahí podemos observar su postura en la que está erguido, donde tiene los brazos detrás, y siempre, porque tú puedes ponerlos a los laterales de las caderas o atrás, ¿no? Normalmente los jugadores se ponen rectos detrás y es una posición que sí, están en el himno, pero si nos damos cuenta también te ayuda a exposición de poder, que ya muchas veces hemos hablado de este tema en vuestro programa, en el que tú tienes esa cabeza alta y él siempre tiende a tener esa postura, incluso en entregas de premios, en entrevistas. Al final es una persona que transmite a sí mismo, tiene una postura de poder y además transmite al contrario que esa postura de poder le da potencia, le da fuerza. ¿Vale? Otra persona también podría estar pues más relajado, eso que quiere decir que no tienes el control de tu tensión. Por lo tanto, tanto las expresiones faciales como las posturas, como ahora veremos en otro vídeo, por ejemplo con Nadal, sobre los gestos, que todo ello son comunicación no verbal, aquí lo tenemos. Lo vemos. Aquí lo vemos, preparado para sacar. Se da unos golpes en los pies, si os habéis fijado también. Sí. Podemos llamar tic, podemos llamarlo gestos. ¿Ves? Se toca a sí mismo. Ajá. Estos son también gestos reguladores. Los gestos reguladores, por ejemplo, cuando estás en una ponencia, cuando estás tocarse la muñeca, el tocarse el pelo, la cara, lo que hace es regular tu emoción, canalizar. ¿Qué hace él? Sí, tiene unos tics, tiene unas costumbres, pero al final lo que está haciendo es unos movimientos que le están ayudando a regularse a sí mismo para poder contener esa tensión de ese momento de una competición, en su caso de alto nivel. Claro, que te juegas mucho. Entonces, claro, todo eso son puntos de la comunicación no verbal asociados al deporte que siempre tendríamos que tener en cuenta para poder aprovecharlos en nuestro beneficio como atletas. Claro. ¿Y hay algún gesto específico que los deportistas puedan utilizar para transmitir confianza?
Vale, para transmitir confianza incluso a sí mismos o dentro del equipo, porque al final no solamente, o sea, por ejemplo, un capitán, si nos fijamos, suele ser el que lleva más posturas, más expresión de fuerza, suele ser el guía, ¿no? El líder, Que vamos tiene a más llamarlo. responsabilidad, ¿no? Al final. Sí, también tiene más responsabilidad porque tiene que hacer que el equipo suba, que siempre esté en tensión, que no se baje un compañero pues porque esté fallando, porque tengo mal día, la cabeza la tenga desorientada. Entonces, sí que hay, por ejemplo, en mi... la psicóloga, hay una psicóloga que estudia las posturas de poder incluso antes de salir al campo. Y una de ellas es esa postura de Superwoman, que ya hemos hablado también en otras ocasiones, que durante 2 minutos consecutivos manda a tu cerebro un input que es que realmente tú estás teniendo esa fuerza, le manda adrenalina para poder salir fuerte al campo y efectivamente luchar contra esa competición, esa tensión, esas emociones de las que venimos hablando. Sí. Claro, entonces podríamos decir que se puede entrenar la comunicación no verbal en los deportistas. Ellos pueden entrenar, aparte de entrenar el deporte que suelen practicar, ellos podrían llegar a practicar la comunicación no verbal. Eso es, sería importante de hecho que se trabajase, porque realmente igual que se trabaja psicológicamente la presión, bien de los medios, del público que te puede silbar o aplaudir, todo eso al final influye psicológicamente al atleta que está en el campo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que si tú trabajas la parte psicológica, trabajas la parte física, porque efectivamente tienes que tener un entrenamiento, también se puede entrenar todo lo que sería el trabajo de la comunicación no verbal, donde podrías decir, vale, actitud y movimiento, como siempre hay que tener, ¿no? Al final, tú tienes que moverte físicamente, pero tener esa actitud que va unida a la comunicación no verbal. No, realmente, si una persona está por dentro viendo que falla, ¿qué pasa? Volvemos a lo que decíamos antes. Van a ir a por ti porque saben que tú eres la persona que ahora mismo eres el eslabón débil de la cadena. ¿Qué se necesita? Que efectivamente tomes una postura, unos gestos, unas expresiones faciales, pues si no son de alegría o de fuerza, más neutros, pero que puedas tener esa inteligencia emocional, ese autocontrol para poder salir al campo y expresar que las otras personas competidoras, tus contrincantes, realmente vean tu poder. Mira, un ejemplo muy claro puede ser, tú sabes, la jaca que se hace en el fútbol americano, que salen y se dan golpes, que dan gritos, que se ponen delante del otro equipo. Eso es comunicación no verbal antes de un partido, y está demostrado que este equipo que hace la jaca ha ganado muchas más competiciones y más partidos que otros equipos. Y efectivamente, esos gritos que se dan antes, esa forma de juntar los brazos, de chocar alto, de elevar los brazos, por ejemplo, cuando alguien gana, que hace bien, la victoria está aquí arriba, la emoción se demuestra hacia arriba cuando es positiva y más hacia abajo cuando es negativa. Pues todas esas cosas tú lo haces por emoción, tu cuerpo lo transmite por emoción, pero también tu cuerpo, si tú posturas y tú haces antes ese trabajo, va a recibir. O sea, de repente cortocircuita y dice, uy, si está aquí arriba y está dando golpes y es fuerte, es que tengo que estar fuerte, y tu cuerpo también lo recibe del revés, es bidireccional. Qué bueno. Te quería preguntar, la comunicación no verbal, siempre hablamos de los adultos, ¿no? Pero en niños también podemos encontrar esa comunicación no verbal, me imagino. Ahí es donde deberíamos de trabajarla desde el inicio para poder tener mayor autocontrol. Ya hay adultos que con las edades que tenemos ya es más difícil autorregularse. Sin embargo, desde niños, por eso me encanta la película del revés que decíamos antes, ambas dos, que salió la otra hace poquito, y realmente me parece súper potente para los niños que puedan entender que hay unas emociones y el transmitirlas, porque al final cuando uno sabe qué es lo que le sucede, va a poder trabajar en ella. Y efectivamente en el deporte ya desde niños, al final cuando se dice que son, pues que los niños aprenden desde pequeños, son como esponjas,
si ahí trabajásemos el explicar ese autocontrol de las emociones, de la frustración de fallar, de la ira de perder. Al final, lo que decimos muchas veces, ¿no? A los niños, hay que saber ganar y hay que saber perder, porque el ganar, la expresión es fácil que salga, pero la de perder a lo mejor puede rozar lo desagradable, dependiendo Claro, de la cómo lo ira, haga. sí, Claro. la ira. ¿Cuántos niños acaban, o personas adultas? Bueno, hemos visto, y de hecho, ahí, por ejemplo, en tenis está prohibido dar golpes contra el suelo o en pádel contra la pared. Es Claro. que al final la ira de perder te lleva a querer golpear, a canalizar de alguna manera. Entonces, de ahí que la competición hay veces que llega a pelear. ¿Por qué? Pues por esa falta de autocontrol de las emociones. Y bueno, los que ya son deportistas de élite, esto deberían de tenerlo muy trabajado, Claro, obviamente. totalmente. Pero es cierto Bueno, que yo se creo que empieza a trabajar desde... sí, yo creo que sí que debe ser bastante trabajado, menos en la época de John McEnroe, que le daba por romper Para las porrear. raquetas, Claro, claro. pero es verdad, pero incluso ahora que hablábamos de niños, hay veces que tú ves en partidos de fútbol de niños que los padres es peor que los niños que juegan. Y ahí empieza todo, efectivamente. Que al final, si no tenemos desde base una educación ya en casa donde vemos que hay un autocontrol, luego no lo hay en adelante. Entonces ahí es donde se debería de nacer pues esta educación y entender que las emociones las llevamos dentro, como bien nos demostró Matsumoto, este psicólogo que además está en competiciones de alto nivel, que es universal, que Claro. es que las tenemos integradas desde que nacemos. Nadie nos ha enseñado que en una victoria se sonríe. Exacto, pero yo no sé si tú estás conmigo, que normalmente esos niños que practican un deporte y que su actuación, si pierden, es mala, son aquellos niños que luego, cuando se van para casa, el padre o la madre, normalmente es el padre porque depende del tipo del deporte, ¿no?, les pega la bronca. Porque no han cogido la pelota, porque no han chutado cuando tendrían que chutar, o porque si la niña está haciendo voleibol no ha hecho el mate que querían. Y de camino a casa se llevan la bronca. Entonces, claro, yo me imagino que ese niño o esa niña, el siguiente partido es que como pierda me va a caer una bronca que no veas. La presión, vuelven a tener esa presión y entonces al final no te regulas. Claro, ahí sí que habría que tener ese apoyo, ese dar a entender que se busca mejorar. A ver, a nivel de niños normalmente, pues lo que se busca es que haya una salud deportiva, que haya una socialización, etcétera. Sí que es cierto que hay personas, hay padres familiares, no tienen por qué ser incluso entrenadores, Claro. que lo que buscan es la competición, el ganar, y es verdad que hay niños que tienen potencial y muchas veces han dejado el deporte por este motivo que mismamente tú estás diciendo. Hay niños que podrían ser buenísimos y destacar mucho en un deporte y al final, por esa gestión emocional, incluso en la familia o los entrenadores, no se les ha dirigido a entender que a veces se gana o se pierde y se acaban cansando de esa presión, y es una lástima que hayan dejado un deporte que les gustaba por esa presión externa en vez de seguir disfrutándolo. Con lo cual el papel de los adultos es muy importante para que los niños pues empiezan a aprender la comunicación no verbal correctamente. Claro, ahí hay un efecto, las neuronas espejo, ¿no?, de ver y aprender, que es lo más importante en todos los aspectos. Pero sí que es cierto que la comunicación no verbal no se está trabajando. Estamos hablando de un estudio que está diciendo que las expresiones faciales y emociones primarias son universales de hace 20 años, del 2006. Claro. Entonces, claro, realmente sí que es un mundo que se está abriendo, que a nosotros nos encanta desde ACENOVE divulgar todas estas informaciones, porque a veces no tomamos conciencia de lo que tenemos dentro de nosotros y nace solo. Correcto. Entonces, efectivamente, es normal que te entre ira, es normal que quieras pegar, pero no es normal hacerlo. Es decir, ahí es donde está ese autocontrol que hay que trabajar. Perfecto, pues Lorena, muchísimas gracias. Como cada martes nos enseñas muchísimo desde ACENOVE y nada, que te veo muy pronto seguramente, ¿no? Está hecho, deseándolo. Gracias, Lorena. Gracias, Lorena. Un beso. Gracias.